Jesús, para la gloria tuya, te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, tu santo y poderoso nombre. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu palabra y a entender, Señor, tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad, póngase cómodo. Bendiciones para todos, los presentes y los ausentes. Gloria a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y únicamente los valientes lo arrebatan. Así dice la Biblia. Bueno, capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a continuar con este punto, este temita que es muy espinoso. Dice el pastor Osvaldo, es como coger un erizo y para peinarlo de atrás hacia adelante. Y de verdad que sí. Bueno, vamos esta es la cuarta enseñanza acerca de esto. Vamos a estar sacándole, cortándole tela a esto, porque este mensaje es muy importante, ya que proféticamente abarca el periodo, es el último periodo de la iglesia sobre la tierra. Entonces aquí marca mucho la apostasía, y después de esto tenemos que ver la apostasía, de otra faceta de las que hemos visto antes. Amén. Bueno, dijimos que en el capítulo 3, versículo 14, el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que no enseña ninguna, no muestra ninguna, pero dice las obras que ellos tienen es que no son ni fríos ni calientes, que son tibios. Lo único que han hecho es estar de lejos. Amén. Y dijimos nosotros que cuando se está caliente es porque se está cerca del fuego o en medio del fuego, ¿cierto que sí? Hicimos el ejemplo del altar donde se presentaban las ofrendas, que era en el fuego ahí que se quemaba y que producía olor fragante a Dios, ¿cierto que sí? Cuando se está tibio es porque o se ha retirado del fuego, en este caso del altar, o nunca ha llegado a él, o se ha acercado un poco, pero no ha llegado al punto de que pueda sentir esa temperatura. Y cuando se está frío es cuando ni siquiera se está dispuesto a acercarse. Frío es figura, símbolo de muerte, ¿no? Normalmente los muertitos son bien fríos, ¿cierto que sí? Bueno. Por ejemplo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y ahí radica todo. Bueno, ya hablamos de ese fuego del altar para hacer las diferentes ofrendas a Dios. Entonces ahora miremos algunas cosas importantes que pueden llegar a identificar una iglesia, una iglesia con la iglesia de la Odisea. ¿Qué cosas nos pueden identificar? ¿Qué cosas nosotros tenemos que prevenirnos? Estamos en este tiempo final, y entonces este mensaje, ya lo he repetido todos estos días, he estado repitiendo, es el último mensaje que le da la iglesia, y si se coloca de última la Odisea, proféticamente Dios nos está revelando allí la condición del último periodo en que la iglesia va a estar sobre la tierra. Lógicamente que va a haber una iglesia fiel, ¿no? Todas las iglesias van a manifestar ese carácter. Algunas van a manifestar el carácter de Éfeso, otros de Filadelfia, otros de Esmirna, otros de la Odisea, etc. Amén. Creo que estamos claros, ¿no? Vamos a mirar la Biblia haciendo referencia a este punto. Frío o caliente, diga tibio, que dice la Biblia, tibio. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Observe, hermano, que a veces nosotros pensamos que hay gente que no lee Apocalipsis, ¿no? Dice, no, qué miedo, me chupa la bruja, me sale el monstruo de las 7 cabezas. Y no, el Apocalipsis es un libro que hay que leer. Dice que es bienaventurado el que lo lee y los que guardan las palabras de esta profecía, y que no se le puede añadir ni se le puede quitar. No vamos a añadirle ni a quitarle, vamos a tratar de entender por la palabra, por la escritura, lo que quiere decirnos el Señor con el mensaje a la Odisea. Amén. Entonces, ya sabemos, el Señor le reprocha, no tiene obras. No vamos a hablar de las obras todavía. Eso vamos a ir cortando tela poco a poco. No tiene obras, pero ni es frío ni es caliente, es tibio. Amén. Caliente cuando se está en el altar, tibio cuando se retira del altar.
o cuando no ha llegado al punto de que debe estar, en un punto medio. Bueno, número 1. Estamos hablando de un altar, estamos hablando de comunión con Dios, ¿cierto que sí? No quiero, hermanos, que perdónenme, yo dije Romanos, después me pasé donde el vecino. No, es en Romanos. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, yo voy a hablar un poquitico de esto. Creo que un poquitico es que se nos va a ir todo el tiempo, en este versículo. Dice que en un sacrificio, nuestros cuerpos, presentarlos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y me está diciendo de olor agradable, de olor fragante, una ofrenda agradable a Dios. Que eran las que se presentaban sobre los altares y que se quemaban y el humo subía y el Señor percibía olor fragante, o sea, percibía una ofrenda de adoración, y la mejor adoración que se hace reconociendo la santidad de Dios y reconociendo nuestro pecado. ¿Amén? ¿Amén o no? Bueno, primera parte, vamos a hablar. Es por medio del fuego que se prueba la ofrenda. Número 1, es por medio del fuego que se prueba la ofrenda. Entonces Dios dice, a ver, ofrézcame su cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces tenemos que ofrecerle nuestro cuerpo sobre el altar. El fuego que Él pone no es para quemarnos, es el fuego del Espíritu, que no quema como el fuego que había en la zarza, que ardía y no se quemaba. Más o menos la idea. Amén. Ahí va a probar Dios. Entonces, vamos a mirar algunas cosas que tiene que, para identificar de algunos aspectos de lo que pudo haber pasado. Pudo, porque la Biblia no lo dice, pero sí nos puede ministrar todas estas a nosotros para no ir a caer en ese ejemplo de desobediencia. Amén. Bueno, cuando esa ofrenda se prueba por el fuego, entonces sube el humo como ofrenda agradable a Dios. Ofrenda acepta. Cuando Dios no acepta, no se complace con las exigencias, porque Dios marca las exigencias. Acuerda que dijimos que en el altar los animales se ponían allí, que el fuego debía arder toda la noche, cada mañana tenía que añadirle leña, que no se podía apagar el fuego, etc. Amén. Bueno, cuando esa ofrenda no complace las exigencias del Señor, podemos decir que es el otro lado de la moneda. Entonces, como la ofrenda de Caín y Abel. ¿Agradó a Dios la ofrenda de Abel? A Caín no le agradó. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué se enojó Caín? Porque no aceptó la ofrenda. Porque descendió fuego sobre el altar de Abel y sobre el de Caín no. Entonces, el fuego es el que prueba la ofrenda. El fuego es el que dice si la ofrenda es buena o es acepta o no se acepta. Por eso, ya vimos que cuando vino el Espíritu Santo, entonces el fuego vino sobre los que estaban en el aposento alto, dando a entender Dios que aceptaba el sacrificio de Cristo por esa gente que estaba allí orando y buscándole en oración. Amén. Y ellos se empezó la iglesia allí. ¿Empezó con qué? Con fuego. Ya hablamos de eso, que el Señor siempre enciende el altar. ¿Cierto que sí? Bueno, vamos a mirar. Hay algunas cosas que son bien importantes. La primera parte dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Vamos a ver cómo es que empieza la misericordia de Dios. Ahora, cuando dice así que, hermanos, así que me conecta con el contexto anterior. Aquí está separado por un título que no es inspirado por Dios, que no es ungido. Es un título puesto ahí, bueno, no es con mala intención, creo que nos ayuda, nos guía, nos da como un entendimiento mejor y en algunas partes, si no sabemos leer la Biblia, nos complica la lectura de la Biblia. Entonces, estos títulos nos separan la Biblia en párrafos. Y nosotros tenemos que tomar todo el contexto. Así que como nosotros, mirando el versículo 1, vamos a ver a qué misericordia se refiere Pablo. ¿Amén o no? Entonces, así que, hermanos, así que me conecta el capítulo 12 con los capítulos anteriores. Mínimo el capítulo 11, y el 10, y el 9. ¿Amén?
Os ruego pues por la misericordia de Dios. Y el 8, y todos. Porque en el 8 dice que justificados por la fe, que así pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Cierto que sí? Y el 9 habla de la elección que hace Dios, que en su soberanía nos eligió a nosotros también. ¿Amén o no? Bueno, y en el capítulo 10 habla de los privilegios que tiene Israel, que ahora son nuestros. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son las misericordias. ¿Por qué nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Y qué quiere hacer Dios con un cuerpo en un altar? Con un paciente pues en un altar. Es más o menos el sacrificio. Acuérdense que Abraham fue probado en el altar, poniendo al hijo en el altar, y eso es un sacrificio vivo que le agradó a Dios. Y le dijo: ahora conozco que tú me temes. ¿Qué va a probar Dios en el altar? El temor a Dios. El temor a Dios se muestra, se prueba en el altar. ¿Amén o no? Por eso en Malaquías el Señor reprende y dice: ¿acaso? Bueno, ahora vamos a ver Malaquías, para poderle dar un contexto a un cuerpo a esta enseñanza. ¿Amén o no? Entonces vamos a Romanos 11 para que notemos cuáles son las misericordias de que nos está hablando. Por esas misericordias, son muchas, que nos ha hecho el Señor, es que nosotros debemos entonces presentar nuestros cuerpos para servir al Señor. Pues voy a hablar de servicio, para servir a Dios. Lo que la iglesia no tiene esta de la Odisea son obras. Yo conozco tus obras, que tiene frío ni caliente, es tibio. Bueno, vamos a darle a esto. Vamos a mirar en el capítulo 9, como le dije yo, está la elección de Israel. No vamos a leer todo esto, pero voy a leerle un poquito la palabra. Dice en el versículo 6 que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque Isaac fue el que estuvo puesto en el altar, que figura de Cristo. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Entonces, no según la carne, o sea, no aquellos, no van a creer que está hablando pues las dos partes, ¿no? Porque Abraham tuvo dos hijos, Ismael, que no era según el espíritu, sino según la carne. Pero aquí me está hablando directamente de los descendientes de Abraham, que es Israel, y no todos los que son israelitas son hijos de Dios, porque ellos, sus obras de circuncisión, todas las obras de la ley, entonces ellos no recibieron a Cristo por guardar ciertos parámetros, ciertas leyes que los identificaban. Amén. Verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Entonces, quiere decir que ellos son hijos según la promesa, pero ellos no aceptaron a Cristo, que es la promesa, y entonces ellos se basaron en hacer cosas para ser salvos. Entonces, no es verdadero cristiano, vamos a traducirlo al idioma nuestro, no es verdadero cristiano aquel que va a culto, que lee la Biblia, que ora porque para ser salvo, sino el que recibió a Cristo por la fe y agrada a Dios y es probado por Dios con el fuego del altar. Entrémosle. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conocimiento. Entonces se requiere el conocimiento. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esta es la parte más crucial que hay aquí. Mire cómo se quedó Israel por fuera del plan inicial de salvación. Ellos van a ser salvos al final, pero Dios levantó la iglesia para provocarles a celos. Amén. Entonces dice, ellos ignoraron, tienen celo de Dios. Una persona puede ser celosa de las cosas de Dios, aunque ese celo no tenga conocimiento. Por ejemplo, hay demasiado celo en la iglesia
y sin conocimiento. Cuando alguien comete un error, entonces todo el mundo le cae a palo. Y no tienen conocimiento que Dios con misericordia y con verdad corrige el pecado. ¿Sí o no? Entonces, ignorando la justicia de Dios, que es Cristo, que no son obras, que no es porque no me saludó, que no es por cosas así, que es, ignorando la justicia de Cristo, han procurado establecer su propia justicia. No, aquí es salvo si usted está en esta iglesia. Aquí es salvo si usted se viste de tal forma o hace tal cosa. No. Eso para nosotros es una enseñanza, aunque está hablando de Israel. Amén. Vamos al capítulo 11. Entonces, vamos a ver cómo son las misericordias de Dios. Vamos a mirar. Ya saben que Israel quedó con un espíritu de estupor. Lo pueden leer en su casa, del versículo 1 del capítulo 11 al versículo 9. Yo voy a ir al 10. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces ellos rechazaron al Señor. Amén. ¿Sabe eso o no? Su transgresión, la transgresión es que ellos no aceptaron la salvación. Ellos transgredieron la ley. La ley hablaba del advenimiento de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Ellos no lo aceptaron. Entonces aquí dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Israel falló, teniendo las promesas, teniendo todo lo que Dios le dio, profetas, dándole bendición, tierra prometida. Dios ha debido decir, bueno, bajar el telón y se acabó esto y no más. No insistamos con el nombre. Pero nosotros estábamos bien lejos. ¿Cierto que sí? Así lo dice en Efesios. Nosotros estábamos lejos, nos dio la salvación. Esa es la primera misericordia. Que no importa lo que haya hecho otro, que era elegido, que tenía todas las condiciones, escúcheme esto, hermano. No importa lo que haya hecho un pastor, no importa lo que haya hecho un creyente, no importa lo que haya hecho alguien muy ungido, muy metido en las cosas del Señor, muy buscador de Dios, muy entregado, no importa, falló, entonces Dios le da ese lugar a otro. Amén. Así mismo nosotros, no importa que otro nos falle, tampoco tenemos que cerrar el corazón porque todos son iguales. No, Señor, eso no lo hace Dios. Sino que le dijo, bueno, esto no quisieron, entonces ahora me voy a los gentiles, dice la Biblia. ¿Sí o no? Bueno, ahora aquí dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Mire, al apóstol Pablo dijo, para esto te he levantado, para enviarte a los gentiles. Entonces Dios te dio un plan. Cuando Israel rechaza, entonces levanta un apóstol especial a quien le da toda la revelación de la gracia y lo envía a los gentiles. Entonces yo honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Cuando ellos me vean a mí predicándolo a los gentiles, de pronto decir, ¿qué pasó? Este hombre que es un erudito, este es un rabino, este es un maestro de la palabra y ahora hasta se convirtió al Señor y ahora está con los gentiles. Entonces quiere decir que no podemos perder la salvación. Más, ellos no aceptaron. Algunos fueron salvos, ¿no? Y dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Está hablando de Israel, ¿no? Y si las raíces santas, también lo son las ramas. Está hablando de Israel como primicias de toda la salvación, porque de ahí sale una iglesia judía. Acuérdense que los discípulos eran de la nación de Israel. ¿Recuerda eso? Bueno, y dice el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, ya usted maneja todo este lenguaje, ¿no? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, escúcheme, estas son las misericordias de Dios.
El Señor le dijo a Israel: si debes oído a mi voz para guardar todos mis mandamientos que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28. Y a nosotros nos injerta en el olivo natural, que es Israel. No somos israelitas. Amén. Nos injerta para que nosotros nos nutramos de la rica savia y de la raíz, que nos sustente la raíz. La raíz extrae nutrientes, los envía por la savia y llega a las ramas, y las ramas tienen vida y cumplen sus propósitos, frutos, lo que sea. Amén. Aquí dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz la raíz del olivo natural, que es Israel, no es Cristo. La raíz es Abraham. Amén. La raíz es Abraham. No vaya a decir que la raíz es Cristo. Cristo vino, salió del pueblo de Israel. Él no es la raíz es Abraham. Ahí es donde se forma el pueblo. Y dice: y de la rica savia son las promesas. Entonces en Gálatas dice que Cristo murió en la cruz, se hizo maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe obtuviéramos la promesa del Espíritu. ¿Lo está entendiendo o no? Esas son las misericordias de que habla Pablo. Luego le dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? No te vas a jactar por ser cristiano y los demás no se han convertido, o no te vas a jactar contra el pueblo de Israel. Y entiende que tú no sustentas las ramas. Las ramas no sustentan la raíz, es la raíz la que te sustenta a ti. ¿Cuál es la raíz? Abraham. Entonces dice la Biblia que Pablo reveló un misterio en Efesios capítulo 3, versículo 3, y dice que el misterio es que los gentiles y los judíos somos un solo cuerpo, y participantes y copartícipes de las bendiciones del Señor. Eso dice. Todas esas promesas de bendición que se le hicieron a Israel, de prosperidad, de bendición, de seguridad, somos copartícipes también a nosotros. No le coma cuenta a nadie que no, que eso era para Israel. Las bendiciones sí, y los diezmos no. Todos, porque los diezmos tienen bendición. Todos somos copartícipes. Amén. Pues las ramas, dirás tú, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, escúchelo bien, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si nosotros hacemos lo que hizo Israel con el Señor, vamos a terminar como Israel, desgajados del olivo, donde fuimos injertados. Amén. Y dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Dónde se mostró la bondad y la severidad? En el sacrificio del altar, en la cruz. Escúchelo bien. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad es para contigo. ¿Por qué la severidad con los que cayeron? Porque los dejó a un lado con espíritu de estupor, ya lo dice antes. Y la bondad para contigo, que no éramos ni judíos, ni andamos sin Dios y sin nadie en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas. Y la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, ¿se da cuenta de qué está hablando? Así pues, hermanos, os ruego por esas misericordias, y toda la misericordia del sacrificio de Cristo, el propósito de Dios, hacernos que la descendencia de Cristo, la descendencia de Abraham, se manifieste una descendencia espiritual en Cristo para bendecirnos a nosotros.
darnos la gracia. Esta es la gracia del Señor, que siendo inmensamente rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Amén. Esas son misericordias suficientes. Por su herida fuimos curados. Él lo maltrataron, lo afligieron y todo. Y eso es la misericordia de Dios, que si podemos clamar sanidad, clamar una promesa, orar por los enfermos, porque Él nos dio la autoridad por misericordia. Mire cuánta misericordia. El Señor le va a decir, pues está enfermo por vagabundo, por sinvergüenza, que lleve del bulto. Pero el Señor no dijo eso. Dijo, les voy a dar la autoridad para que oren por los enfermos, los unjan con aceite, intercedan por ellos, para que la gente se salve, para que oren por los que se pierden, porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y todas esas son las misericordias. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado por la oración de nuestros padres? O amigos, o familiares, casi parientes. ¿Cuántos, hermanos? Esa es la misericordia de Dios. Amén. Entonces, ahora, por esas misericordias, Pablo dice, entonces, ahora presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, vivo y santo. Cuando dice vivo y santo, es que el cordero que tenía que ser sacrificado tenía ciertas características, porque estaba representando al Señor. El Señor no podía llevar pecado, él era sin pecado, ¿cierto que sí? Bueno, había ciertas cosas que nos llevaría mucho tiempo analizarlas aquí acerca de esas sacrificios, pero que le voy a decir, al presentarnos nosotros como sacrificio vivo y santo, es que usted no tiene que morir para que le perdonen los pecados. Así vivito como está, usted se presenta en santidad, o sea, sin defectos. El cordero no puede tener defectos, no puede estar cojo, magullado, no puede tener malo los ojos, la vista, nada, ni quebrado, ni nada. Amén. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos que cuidarnos, porque el cordero, que quería presentar un cordero, era el primogénito, el primer corderito que nacía, tenía que presentarlo. Y resulta que me toca presentarlo dentro de un año. ¿Qué hago yo con este corderito? Que no se me dañe, porque tiene que ser el primogénito, el primero que nace. Y si se me daña no puedo llevar el segundo, porque me dijo el primogénito. Entonces tengo que cuidarlo. Amén. Tengo que cuidarlo, que no se me vaya a maltratar. Por eso es que cuando David peca, el profeta le dice, había un hombre que tenía una corderita y dormía con ella. Normalmente eso había que hacer con los corderos pequeñitos. Aún al pie del lecho había que tenerlo para que no lo fueran a maltratar, los demás no lo fueran a golpear, no lo fueran a dañar. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso es el sacrificio vivo y santo. Ahora, agradable, que al estar en el altar sea olor fragante a Dios, que sea conforme a lo que Él pide. Amén. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Estamos analizando posibles problemas que ellos tuvieron, pero que nosotros sí tenemos que cuidarnos de eso. Y es la falta de renovación de la mente, de pensar diferente. Tú dices, soy rico y no sabes que eres un pobre. ¿Te acuerdas de eso? Y le dice, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y un cordero ciego no se puede presentar. Hay mucha tela que cortar aquí. Y dice que es el culto, es el verdadero culto racional. Es permanentemente. En el altar, en el fuego del altar no se podía presentar. Entonces no es cuestión de presentarse uno delante de Dios un día, como renacuajo, bien tieso y bien majo un domingo, y ahí no volver más a presentarse. O al otro día venir ya no como cordero, sino como cabro. No es eso. Es un sacrificio racional. Amén. Si en el altar de Dios el fuego no se puede apagar, es porque necesitan ese fuego para las ofrendas diarias. ¿Estamos aquí o nos fuimos? Amén, nos fuimos. No, nos fuimos vamos para adelante. Entonces, ¿cómo es la manera de podernos presentar delante de Dios de esa forma?
¿Cómo es la forma? Entonces Dios a través del altar quiere mostrar la salvación que nosotros hemos recibido. Es una salvación que fue dada por amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Ese amor nos tiene que abrir los sentidos. Que Cristo no tenga ninguna necesidad de padecer lo que padeció por nosotros. Él lo hizo por amor. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Amén o no? Amén. Entonces, podemos decir que el sacrificio agradable a Dios es el de nuestro cuerpo. ¿Para qué quiere el Señor nuestro cuerpo? Pues para usarlo. Entonces tiene que ver con el servicio. Y la iglesia de Laodicea no tenía obras. Yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. No estás en el altar de Dios. No puedes ofrecer tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y de olor fragante a Él. Mire que la Biblia dice en Efesios 5, como hijos amados andad en amor, como Cristo anduvo en amor y se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio de olor fragante al Padre. ¿Sí o no? 5:1. Entonces, hermano, aquí viene la cuestión. ¿Por qué la iglesia de Laodicea no tenía obras? Número 1, porque tenían que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y ellos no le agradaban a Dios. Y como no le agradaban a Dios, nada de lo que hicieran servía delante de Dios. Tenía relevancia. Acuérdense que a otro le dijo, tiene un hombre que vive y está muerto. Dice el de Pérgamo, el de Sardes, ¿cierto que sí? Y le dice que sus obras no han sido perfectas delante de Dios. Delante de los hombres pueden ser perfectas, pero delante de Dios no. Sigo en el versículo 2, dice, no os conforméis. Otra versión dice, no os configuréis. Otra versión dice, no os adaptéis a este siglo o mundo. ¿Qué era lo que le pasaba a ellos? Se habían adaptado al mundo. ¿Qué tenía la Odisea? La Odisea era muy rica, era mucho comercio, tenía grandes ganancias, grandes empresas y tenía mucho en qué divertirse. Tenía templos inmensos, templos idolátricos. Esta iglesia no tenía problemas con los judíos, no tenía influencia de los judíos, dése cuenta, los demás sí. Pero ni esta ni la de Pérgamo, las más malas, no tenía influencia de los religiosos. Ya había pasado la persecución, ya estaban gozando ellos ya era el romanismo que estaba marcando este tiempo. Amén. Y dice así, no se conforman a este mundo. Ellos decían, somos ricos, hacemos enriquecidos, no tenemos necesidad de nada ni de nadie. Bueno, no dice de nadie, de nada. Entonces ellos no han renovado la mente. Ellos siguen pensando como el mundo piensa. Ellos se han adaptado al mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ese es un mensaje para este tiempo, la de la Odisea. Porque eso es lo que está pasando en este tiempo. Que la gente y las iglesias, la mayoría, solamente se van por el evangelio del becerro de oro. Y entonces dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Tú dices, soy rico, y no sabes que eres un pobre. Y dice, ninguno, y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener. ¿Qué decían ellos? ¿Por qué ellos decían, tenía más alto concepto de que debían tener? De darse cuenta que el dinero no lo es todo. Tenían un concepto de que porque tenían dinero, porque tenían economía,
estaban bien. Y hay muchos mafiosos que tienen más plata que ellos, pero van al infierno si no se arrepienten. ¿Sí o no? Entonces el dinero no es garantía de salvación. Antes la Biblia habla una cantidad de cosas, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo del diablo y en muchos dolores. Bueno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Vamos a Apocalipsis y miremoslo cómo ellos no tenían en cuenta las misericordias de Dios. Como una iglesia tibia no tiene en cuenta la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué impide que uno así sea como tibio? ¿Qué impide? Ay, hermano, lo que hizo el Señor por mí. Como dice el cántico, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. ¿Que sí o que yes? Bueno, aquí dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? No las tenía. ¿Por qué? Eran tibios. ¿Qué obras puede tener un tibio? Que ni es de frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahora, ¿por qué le dice el Señor que ojalá fuese frío o caliente? Si es caliente va a producir para el Señor, va a agradar a Dios. Pero si es frío está lejos. Pero es más fácil traer uno que esté lejos que calentar un tibio. Por eso el Señor dice, mire el problema que es el tibio. Es más fácil una persona que no sea cristiana o que esté descarriado hasta, mejor dicho, que esté sumergido en el pecado. Es más fácil ir a hablarle, animarlo, decirle, el Señor te perdona. Predicarle la palabra, decir, no, anímese, Dios, vuelve hacia el Señor, y más la revolcada que le ha pegado el diablo, más fácil llega a un cristiano que pretende estar bien cuando es un tibio. Si no le gusta tibio, póngale mediocre. Amén. Bueno, aquí dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, verso 17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices y no sabes, no tienes discernimiento. ¿Por qué una persona tibia no tiene discernimiento? Diga, porque no conoce la palabra. Cristianos que no conocen la palabra, no pueden discernir, los dejan engañar, se dejan engañar fácilmente. Ojo con esto, mirad que nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El engaño es el que va a llevar a la gente a hacer cosas indebidas, el engaño. El engaño viene de muchas formas. Por ejemplo, si usted mira la Biblia y le echa un poquitico de salsa a los tacos, hermano, usted puede encontrar que la semilla cayó entre espinos y no se ahogó. Y los espinos son los afanes del mundo y el afán por las riquezas. Amén. Entonces, la parte económica tiene una influencia poderosa para que muchos echen atrás, se retiren del altar y venga la mediocridad, venga la frialdad, venga la tibieza espiritual. Dice la Biblia, el sembrador salió, la semilla cayó, la tierra es buena porque produjo, pero se ahogó porque los espinos ahogan la palabra y no fructifican. Que eso más o menos también les pasó allí en la Odisea. El afán por la riqueza, el afán, las afanas del mundo, corre detrás de la plata. Amén. Ahora dice, y tú no sabes que, qué tristeza uno no saberlo, qué tristeza uno creer, anoche le decía de esto, pensar que uno está bien. Imagínense usted, una persona
hemos visto mujeres que exhiben su cuerpo, sus cuerpos culturales, son modelos y todo, pero por dentro tienen una enfermedad terminal, incurable, cualquiera sea. Imagínense usted una persona de esas, bien joven, bien bonita, bien formadita y con SIDA. ¿Quién se le arrima? ¿Quién le garantiza a ella que va a poder gozar de su juventud, de su vida? ¿Quién le garantiza a un cristiano tibio que va a poder resistir un embate del maligno? Que va a poder resistir en el tiempo malo. ¿Quién le garantiza? Ella se cree que es lo mejor, la más hermosa, y no sabe lo que tiene, y no sabe que se le va a llevar a la tumba. ¿Lo está entendiendo o no? Pues está muy áspero. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado. En estos días, hablando de esto, en el programa de Sello vimos la cantidad de epítetos que hay en las diferentes versiones. Un desgraciado, un pobre miserable, digno de lástima, pobre. Él cree que es rico, pero es pobre. Entonces la riqueza no es la plata. Ciego, no ve. Por eso el Señor dice, mire, ve a Isaías, le dijo, ve y háblales, porque tienen ojos y no ven. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Tienen oídos y dice aquí, ciego y desnudo. ¿Por qué desnudo? Imagínense usted bien apergollado, con todos los juguetes encima. Desnudo. ¿Ah? Y nosotros, y un tibio, criticando a una mujer, porque tiene la falda 5 centímetros más alta que los demás. Y es un tibio el que le está diciendo que está desnuda. Y él, el que está desnudo es él. Tremendo esto de uno mirar la Biblia de esa forma. Dice, por tanto, te va a dar un consejo. Mire que a pesar de ser tibio, Dios le da palabra, le da un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vuelve el fuego, vuelve y juega el fuego. De mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué le está diciendo? Número 1, tiene que pagar un precio. O sea, el tibio, ¿por qué es tibio? Porque no ha pagado un precio. ¿Por qué mediocre? Porque no quiere pagar el precio por agradar al Señor. No quiere pagar un precio. Ahora, si miramos la primera carta de Pedro, alcanzamos. En el capítulo 1, yo me encuentro con algunas cosas interesantes aquí. Dice, en el versículo 5, me gusta mucho esta porción bíblica a mí. Ojalá la cogiera todo en el contexto, todo en su casa leal. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Por medio de la fe va a alcanzar la salvación. Le está diciendo a la iglesia. Hay gente que es salva pero no la ha alcanzado, que ya sabe que la salvación tiene 3 etapas. Soy salvo posicionalmente cuando recibo al Señor. Estoy siendo salvo porque estoy caminando hacia la meta.
y seré salvo cuando llegue. ¿Sí o no? Y si no, aquí lo dice. La salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como diría mi mamá, dile a quema se ve el humo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ahí es el fuego. ¿Qué tiene que comprar el tibio? Compra de mí oro purificado, refinado. ¿Cuál es el oro? Diga, la fe. Mire, la fe mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis en haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, verso 9, el fin de vuestra fe, o el propósito, la meta de la fe, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué le manda el Señor a este caballero? De mí, compra de mí, yo te doy, pero tenés que pagar un precio. Y tenés que ser probado. Vamos a ver si la palabra que necesitas, que yo te doy, que buscas, te voy a probar. Si es necesario, te pruebo. Mi hermano, las pruebas son, uno es el que busca las pruebas. Si es necesario, tiene que ser probado. ¿Para qué? Para examinar la fe si es genuina o no. Por eso a veces se presentan problemas, dificultades, circunstancias difíciles, en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, en lo afectivo. Porque Dios quiere probar si verdaderamente la fe que dice profesar es cierta. Amén. Por eso se abre una iglesia. Por eso la iglesia perseveraba todos los días. Dice en el libro de Hechos. ¿Cómo vamos a ser probados? De diferentes formas. ¿Sí o no? Bueno, y luego sigue diciendo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces, ¿cuál es la mejor riqueza? La fe más preciosa que el oro, poder confiar en el Señor. ¿Que sí o que no? Pero tiene que ser refinada. Pues hay que quitarle tanto aderezo que le ponen a la fe, tanta alandila. ¿Qué más sigue diciendo? Y de mí te aconsejo que de mí compres oro y vestiduras. De mí también, es de mí. Acuérdense cómo comienza. También compres vestiduras blancas para vestirte, porque no tiene obras, porque no tiene vestiduras, las vestiduras correctas. Cuando usted va y mira el libro del profeta Ageo y el profeta Zacarías, no tenemos tiempo, ya conoce eso, ya hemos hablado bastante de esto. Usted se va a encontrar porque en el libro de Ageo viene el profeta Ageo y profetiza acerca de que les está yendo mal porque han dejado la casa del Señor desierta, por eso les va mal. Y entonces viene y les da una palabra y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y de todo el pueblo, y de Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Cierto que sí? Y después en el capítulo 2 le dice el Señor a Josué, hijo de Josadac, esfuérzate. Y luego le encontramos en el capítulo 3 del libro de Zacarías, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y él estaba con vestiduras sucias, viles. ¿Por qué estaba con vestiduras viles? ¿Lo ha leído o no? Si no, lo miramos. No tengo problema con mirarlo. Vamos a mirarlo. Ageo. A saber dónde anda Ageo. Antes de Zacarías. Ageo.
verso 2 y capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Este Josué, hijo de Josadac, vamos a hablar en Zacarías de él. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Tuvo temor. Entonces, verso 13, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Despertó el espíritu y se fueron a trabajar, o sea, a hacer la obra, ¿cierto? Capítulo 2, les dice el Señor: mire, la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera, la gloria postrera. Capítulo 2, verso 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, etc. Denle la vuelta a la página, llega al libro de Zacarías y va al capítulo 3. Me mostró, versículo 1, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Amén. Verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Por qué estaba vestido de vestiduras viles? ¿Cómo se embugró la ropa? Falta de esfuerzo. Cuando uno no se esfuerza para hacer las cosas que Dios manda, entonces se esfuerza para hacer lo que Dios nos manda. No, para hacer lo que Dios nos manda no hay necesidad de esforzarse. Qué fácil hacer lo que Dios nos manda. El esfuerzo es para hacer lo que Dios manda. No se esforzó. Ahora, ¿cómo está con vestiduras viles? Volvamos a la iglesia desde allá. Compra oro refinado en fuego de mí cómpralo. Yo te lo vendo, yo te lo doy. Me pagas el precio a mí. Amén. Y vestiduras blancas para vestir, porque está mugroso. Acuérdese que en Apocalipsis, ¿quiénes son de estos? Que están junto al altar con vestiduras blancas, que claman diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vengará nuestra muerte de tu siervo? Señor, espérate que faltan algunos para completar el número. ¿Y quiénes son? Tú lo sabes, Señor, dijo Juan. Dijo: estos son los que han salido de la tribulación, que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Si no se purifica aquí, lo purifican en la gran tribulación. ¿Por qué se pierde la santidad? ¿Por qué no nos podemos presentar en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Porque no nos esforzamos. Esforzarse es ir más allá de nuestras fuerzas. Operar en las fuerzas de Dios. Con el poder del Espíritu, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él le damos la gloria. Amén. ¿Qué tiene que comprar este caballero? Diga: vestiduras blancas. Yo te las vendo, no te las puedes comprar en la tienda del frente. Compra de mí oro fino y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es la vergüenza de la desnudez? La desobediencia. ¿Qué lo mandó a hacer? Esfuérzate y a trabajar, mijo. ¿Qué hizo Josué, hijo de Josadac? Pues yo no creo que no trabajó, no se esforzó. Y a este otro le dice: te va a ver la desnudez. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Andaba mostrando la cola. ¿Sabía eso? Adán y Eva hicieron delantales. Se taparon adelante, pero la cola no. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Por falta de esfuerzo.
por no hacer lo que Dios manda, por no obedecer, por no hacer la obra de Dios. ¿Estamos entendiendo o no? Y unge tus colirios para que veas. Ya sabemos que allí en la Odisea, en esa ciudad, había un coliseo, un hipódromo, había un estadio, eran ricos, tenían industria farmacéutica para los oídos y para los ojos, medicinas. Entonces, toda esa disipación, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué la gente es tibia? Porque tenemos un estadio, tenemos medicinas, no se recurre al Señor. ¿Qué más tenemos? Un hipódromo, donde se hacen apuestas, donde se gana dinero con apuestas. ¿Qué más tenemos? Una cantidad de idolatría y cosas. Bueno, eso ya lo hemos visto, pero falta analizarlo más. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, no tiene visión clara. ¿Entendió el pueblo cuando el Señor los alimentó, le dio los 5,000 alimentos en el monte? Señor, ¿cuándo llegaste acá? Le decían después de que vino del lago de Genesaret. Dijo, usted me busca. Fue porque ayer les calmé el hambre. Comieron pan y se saciaron. Trabajen. No les dijo, sígame. Por la comida que había eterna permanente. Dijo, no, trabajen por la comida, o sea, una obra. ¿Qué problema con la iglesia que no entiende que hay que servir a Dios, que Dios pide que trabaje para Él? ¿Qué problema tan tenaz para entenderlo? ¿Ah? Lo voy a leer Juan 9, para que vea lo que es un ciego. Juan capítulo 9. Escuche bien. Le preguntaron al Señor en el versículo 3, en el versículo 2, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué está ciego desde nacimiento? Porque está esperando que Dios haga una obra a través de mí para glorificar su nombre. ¿Sí o no? Bueno, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Viene en la noche cuando nadie podrá trabajar. ¿Sabe cuál es la noche? La gran tribulación. Ahí nadie lo va a poder sanar, ni a los ciegos, ni a los paralíticos, ni a los cojos. Y si no, dice así, ay, dice aquí, verso 39, dijo Jesús, porque lo asediaban al que había sido sanado, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean. Ahí tiene el ciego sano. Y los que no ven sean cegados. Cuando uno no ve la obra de Dios, cuando uno no ve la gloria de Dios a través de las obras que el Señor hace, es porque tiene ceguera espiritual. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, religiosos, fariseos, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no aceptaban la ceguera espiritual.
Y cuando uno no acepta la ceguera espiritual, ¿quién lo puede sacar del pecado? ¿Quién lo puede sacar? Compra de mí colirio para la ceguera, ¿no? ¿Sí o no? Úngelo para que veas. ¿Cómo no va a ver uno las obras de Dios? ¿Cómo no va a ver uno las obras de Dios en este tiempo de plagas y pandemias, las sanidades, los milagros, los accidentes que han habido tan tremendos y gente sana? Y eso uno no ve la gloria de Dios. Le da la gloria a los médicos, a la medicina. No ve lo que Dios quiere hacer cuando lo salva a uno de situaciones difíciles, cuando le da provisión, cuando lo sostiene en medio de todas estas calamidades, escasez y de todo. No, eso no es ceguera espiritual. Eso es ceguera espiritual. Hermano, no, ni siquiera darse uno cuenta de que la pura misericordia de Él es la que lo tiene uno vivo y uno en la casa. En vez de presentar su cuerpo en sacrificio vivo para servir, porque no hemos empezado a ver las obras. Pero mañana, con la ayuda de Dios, tenemos todo el día para ver las obras. Amén. Esta es la número 4. Creo que llegamos más, avanzamos más. Oremos al Señor y démosle gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos dándote, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, creyendo en tu poder, creyendo en tu misericordia, Padre, y aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, que podamos erradicar de nosotros la ceguera espiritual, que podamos erradicar de nosotros, Señor, cualquier juicio, Señor, que podamos, Señor, humillarnos delante de ti, reconociendo tu grandeza, aprendiendo de ti, viendo la obra que tú quieres que hagamos, Señor, que nos mandaste a hacer. Señor, no queremos ser necios, obstinados, desobedientes. Ayúdanos, Señor, y ministra nuestras vidas, Señor. Yo sé que muchos, Dios mío, no han tomado en serio, bendito Dios, estas enseñanzas, Señor. Pero yo veo, Señor, tu mano poderosa guiándonos, Dios mío, para que podamos comprender lo que tú quieres que hagamos. Y la advertencia, Señor, para no caer en el mismo error y no ser como la iglesia, Dios mío, esa iglesia de la Odisea. Y que podamos, Señor, ser restaurados en todo. Y podamos, Dios mío, honrarte y bendecirte y darte gracias cada día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lleva en paz a mis hermanos, Señor, y guarda tu pueblo, Señor, los que están allí en las redes y en todo lugar donde se escuche tu palabra, sean guardados por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.